Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión en donde indagamos en la filosofía, en el descubrimiento humano y también en los aspectos creativos de la existencia para que poco a poco empieces a conocerte en lugar de darte la vuelta a ti mismo. Hoy vamos a hablar sobre la noche oscura del alma, un concepto que se ha tomado en la psicología para poder observar cuál es ese camino en donde nosotros estamos transitando como una crisis existencial, como un reestructuramiento de quiénes somos y que muchas veces al atravesarlo nos asustamos y nos regresamos a los patrones anteriores. La noche oscura del alma es un concepto que aparece en el poema de San Juan de la Cruz cuando él mismo estaba buscando la unión con Dios y tuvo que experimentar una sacudida mística, una sacudida espiritual. Y a partir de ahí, les voy a estar compartiendo un poquito del poema también, a partir de esta sacudida que él consideró como una noche oscura del alma, es decir, cómo estaba transitando esta psique, que también significa alma, a través de ciertas estructuras nuevas, diferentes, que la confrontaban con el misterio y que muchas veces tú puedes estar pasando por esta noche oscura del alma y no te das cuenta y muchas veces se confunde con una depresión. Esta noche oscura del alma se confunde con estados de ansiedad cuando son crisis existenciales muchas veces necesarias para poder acercarnos a nuestra propia sabiduría. Desde hace más o menos unos 6, 7 programas he estado compartiéndote cómo acercarnos a esta sabiduría que ya nos pertenece y que los estoicos le llaman el logos individual, del cual nosotros estamos conectados por un logos universal que significa orden, armonía, plenitud. Nosotros tenemos ya de por sí en el fondo ese logos que nos acompaña y nos abraza, pero nosotros nos vamos separando. Cuando nosotros queremos regresar a nuestra sabiduría, necesitamos pasar muchas veces por una noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque es el despojo y resquebrajamiento de nuestra máscara, de nuestra personalidad, que necesitamos darle nuevos significados. Te voy a compartir en este programa cómo darnos cuenta si estamos realmente en una noche oscura del alma o simplemente es un cambio, una transición, justo adelantándonos a los requerimientos sociales, o si es realmente una transición o un rito de paso, como también se le conoce a la noche oscura del alma, en donde yo estoy transitando de un estado de ser a otro estado de ser. Voy a compartirte algunas herramientas hacia el final que nos pueden funcionar para transitar mejor esta noche oscura del alma, que no tiene que ver con evadirla, sino al contrario, con respirar estos miedos que van a aparecer, porque lo que nosotros estamos realmente transitando es esa oscuridad que muchas veces le llamamos la sombra. Necesitamos confrontarnos con esa sombra para darnos cuenta realmente quiénes somos o quiénes estamos siendo. San Juan de la Cruz escribe este poema que les voy a estar compartiendo, como les decía, algunos fragmentos para que veamos por qué la psicología ha retomado este concepto. El poema de lo que nos habla es sobre la reunión del alma con Dios, la unión del alma con Dios. Está dividido, digamos, en tres secciones, en donde la primera sección nos habla sobre todo de cómo el alma va a huir de esos, digamos, en términos mucho más modernos, de esos patrones que tiene, de esas creencias, porque ya no le están funcionando, de esos hábitos repetitivos de los que está harta, para poder reunirse con esa sabiduría. Voy a estar usando estos conceptos no tan religiosos ni tan espirituales, pero sí desde lo que nosotros hemos reconocido como una sabiduría perenne, ¿ok? Este regreso a esa sabiduría o a ese logos tiene que ver
con esta noche oscura del alma. Entonces, según San Juan de la Cruz, para llegar a esa unión espiritual, necesitó entonces que esa alma pudiera pasar por una vía que le podemos llamar la vía purgativa, la vía de las peripecias, diría Aristóteles, en donde cada obstáculo, diría Marco Aurelio, se transforma en un camino. Cuando estamos en esa vía purgativa, el alma, dice San Juan de la Cruz, se libera de aquellas cosas que ya no le funcionan y entonces empieza un camino para llegar a Dios. Voy a compartirles el poema, no me voy a detener demasiado en eso, porque más que darles una charla sobre literatura, quiero nada más hacer un comparativo de la literatura para que veamos cómo la misma literatura también es un camino de desarrollo humano y de descubrimiento del ser. Entonces veamos entonces en las dos primeras estrofas, cómo empieza en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. El alma sale. Fíjense cómo es necesaria la oscuridad. Es necesario adentrarnos en esa oscuridad para reconocer que somos nosotros mismos quienes podemos iluminarnos. Y fíjense, la segunda estrofa, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Creo que sí, ya estaba leyendo un poquito mal. Pero entonces, regresémonos. Regresémonos porque lo que está ocurriendo aquí es cómo nosotros necesitamos separarnos de un estado de la existencia que le podemos llamar la zona de confort. Otra vez voy a tratar de hacerlo en términos mucho más coloquiales para que te des cuenta que lo que está buscando esta alma, diría San Juan de la Cruz, es justamente aventurarse porque ya no está cómoda con quien está haciendo. Lo voy a decir rápidamente, como les dije, solo es para que ustedes tomen una captura del poema y después lo exploren mucho más en tranquilidad. Pero veamos entonces que en la tercera y cuarta estrofa, lo que está haciendo ahí, digamos, en este camino del alma, es buscar qué es lo que la acompaña, qué es o quién es quien la guía para llevar ese camino hacia la unión con Dios y nosotros le llamaríamos hacia la unión con nuestra sabiduría. Fíjense en la 4, lo que nos está diciendo ahí es que aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte, donde nadie parecía. Regresándonos nosotros a la manera en la que vivimos ahora, en esa oscuridad, cuando yo salgo de mi zona de confort, voy a buscar cuáles son mis asideros, cuáles son mis soportes. Y en este caso, mi soporte es mi conciencia, el darme cuenta. Me doy cuenta que ya no estoy cómoda, me doy cuenta que necesito salir de ahí. Primero, en el primer paso, salgo como si fuera realmente una huida, y ahorita les voy a decir por qué si es una huida, en donde yo necesito en esa noche oscura una luz. Lo que a mí me ilumina cuando estoy pasando por una crisis, por el peor momento tal vez de mi existencia, en este caso es empezar a tomar conciencia de mí. Y ya las otras estrofas 5, 6, 7 y 8 nos hablan de la unión, digamos, cómo logra esta vía de unidad para entregarse a Dios. Hasta aquí San Juan de la Cruz, nada más les quería hacer la referencia para que veamos que es muy natural que encontremos en estos caminos que nos llevan hacia la búsqueda del sí mismo una necesidad de salir de una zona conocida para adentrarnos en una zona desconocida, que en este caso es la oscuridad. Salir aparentemente de una luz donde ya no estoy cómoda para darnos cuenta que es una luz falsa
que me arrojó hacia esa oscuridad que soy yo misma, ¿ok? Pero que en esa oscuridad yo me voy a encontrar. Decirlo así suena muy fácil, pero vivirlo a través de una situación límite es una, tal vez, de las pruebas más complicadas de nuestra existencia. Cuando nosotros decimos estamos en una noche del alma, quiere decir en una noche oscura del alma, no solo es una noche, sino que es oscura, porque no todas las noches son oscuras si hay una gran luna. En este caso nos está diciendo no hay luna, es completamente ciega, no puedo ver, pero en el camino, cuando nosotros emprendemos esa salida de nuestra zona de confort para regresar a nuestra sabiduría, es decir, quitarme esa máscara para regresar al sí mismo, lo que necesito es encontrar cómo iluminarme. ¿Quién me va a iluminar? Soy yo misma. ¿Quién me va a dar esa luz? Yo misma, a través de tomar conciencia y darme cuenta por qué quería salir de ahí. Esas crisis existenciales a veces nos dan, les decía, por una situación límite, pero no necesitamos de una situación límite. La situación límite puede ser desde la muerte de un ser querido, una enfermedad, algo que nos sacude de un momento a otro, la ruptura con la pareja, nos quedamos sin trabajo. Son circunstancias que nos sacaron de un estado en el que estábamos y nos están arrojando a que tengamos una crisis para volver hacia nosotros y darnos cuenta que eso por lo que estamos padeciendo no tiene valor. Esto lo vamos a encontrar en varias estructuras. Yo les he comentado mucho, como si quieren googlear por aquí, ya, ya saben que a mí me gusta ilustrar todo este tipo de filosofía con el viaje del héroe. En el viaje del héroe nosotros encontramos también esta necesidad de adentrarnos en una noche oscura del alma. En el momento en el que el héroe sale, quien no reconozca o no sepa qué es el viaje del héroe, es una estructura que está a la base de todas las historias de ficción, pero al parecer también a la base de nuestra historia de vida. Por eso cuando hacemos una biografía, cuando analizamos, por ejemplo, una película, una serie, una novela, por lo regular, a la base de toda historia está esta estructura que Joseph Campbell analiza de manera muy profunda en un libro que se llama El héroe de las mil caras, por si le quieren echar un ojo, y ahí nos va contando que a lo largo de 12 pasos podemos tener un viaje iniciático en donde para regresar a nosotros mismos otra vez, cuando hablamos del regreso, es porque en un momento nos perdimos porque en un momento nos acomodamos a requerimientos de una sociedad que nos está presionando constantemente y que cuando nosotros decimos ya basta, muchas veces sin necesidad de que tengamos una situación límite, simplemente porque ya no estamos cómodos, decimos quiero salir de ahí. Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa? Nos da miedo. En el viaje del héroe lo que nosotros encontramos es que salir de esa zona conocida nos va a llevar también de la mano con herramientas que nos van a funcionar. Pero creo que es por ahí del 5 y el 6, el paso 5 y 6, donde hay pruebas, aliados y enemigos. Necesito pasar por ahí. Y en el punto número 8, en el paso número 8, me voy a enfrentar a la prueba más difícil y traumática que significa la peor crisis que podemos tener. Todos la pasamos, pero ¿qué hacemos? Huimos, pero ¿qué hacemos? Lo tapamos. ¿Cómo lo tapamos? Lo tapamos con esto, lo tapamos con el celular, lo tapamos con las redes, lo tapamos con ruido. La sesión pasada hablamos del silencio, ¿ok? Que también se une a esto y nos da miedo, porque lo que nos está diciendo la vida es, muévete de ahí para que regreses a ti en esta sabiduría y puedas habitarte de una mejor manera. Sin embargo, si necesitas sostenerte en el dolor. Y aquí es donde no nos gusta. ¿Qué significa sostenernos en el dolor? Lo que significa sostenernos en el dolor es no me voy a apegar al sufrimiento. Y aquí hacemos la diferencia, ¿ok?
el dolor está. Hay una frase que se le ha adjudicado al Buda y que no necesariamente sabemos de dónde viene, al Buda histórico, que es el Buda Shakyamuni, y que dice algo así como el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto significa que sí, que vamos a pasar por momentos de dolor, por una pérdida, por momentos de dolor, por una cuestión física, y eso no lo podemos evitar. Pero el sufrimiento no necesitamos sumárselo. ¿Cuándo se convierte en sufrimiento? Cuando nosotros generamos desde la imaginación, desde la fantasía, estados catastróficos, creyendo que con un pensamiento rumiante vamos a resolverlo, pero lo enredamos más y lo convertimos en sufrimiento. Entonces veamos, parecería que estas estructuras que nos indican ¿cómo podemos nosotros transitar la existencia? Por ejemplo, el viaje del héroe, el mito de la caverna que hablaba Platón, no sé si nos va a dar tiempo de hablar de ello, la estructura aristotélica que nos menciona Aristóteles en su Poética, nos invita a que vivamos obstáculos, peripecias, a que atravesemos los dragones de nuestros miedos y lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma. Con esto lo que te estoy diciendo y como muchas veces te lo comparto es, veamos cómo necesitamos comprender por qué estamos ahí para poder poco a poco aceptarlo y no solo eso, permitirnos vivirlo. Les decía hace un rato, una de las cosas a las que nos invita la noche oscura del alma es a aprender a transitar el dolor. Y aprender a transitar el dolor significa quedarnos en ese dolor que es parte de la vida sin sumarle más con el sufrimiento, pero a veces, fíjense que esto puede ser un contrasentido o una paradoja. El dolor se puede experimentar desde la tranquilidad. Duele, sí duele la circunstancia. Duele querer ser alguien, pero aún no saber quién es, quiénes somos, pero tampoco identificarme con el que he sido. Es un dolor existencial necesario porque ese dolor me empuja, por eso no lo busco. No es sufrir para merecer, cuidado con eso. No me voy a fustigar, no me voy digamos, a lacerar, porque de por sí la vida me va a llevar por esos caminos escabrosos que cuando yo los empiezo a iluminar con la luz de la conciencia, mi darme cuenta, me voy a dar cuenta que lo voy a poder transitar de una manera más sencilla. Fíjense lo que nos dice Marco Aurelio acá en sus meditaciones. Por acá les puse la diapositiva. Un poco hablando de lo mismo, ¿no? Un poco invitando a que no le tomemos o a que no nos dé miedo el obstáculo. Fíjense, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y digamos una traducción a esto mucho más cotidiana o más que traducción, una paráfrasis de esto es, el obstáculo es el camino. El impedimento a la acción avanza a la acción. Fíjense cómo parece un contrasentido. Y les comparto todo esto para que dejemos de tenerle miedo a las crisis, para que nos demos cuenta que una crisis conlleva el cambio. El impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo aquí Marco Aurelio es que esos impedimentos son enseñanzas para que nos permita avanzar más en el camino de regreso a nuestra sabiduría. Pero si nosotros no queremos aprender y lejos de eso, cuando tenemos una crisis, la negamos, evitándola, o no solo eso, nos dejamos arrastrar por ella, dramatizando, victimizándonos y no viéndola en su dolor real, quedándonos e identificándonos con la máscara del sufrimiento, no vamos a regresar a esta sabiduría que es lo que pretende la noche oscura del alma, ¿ok? La noche oscura del alma, como les mostré el poema de San Juan de la Cruz,
Es una invitación, en su caso, a la unión con Dios. Si lo queremos ver en otros términos, diríamos, es la unión con nuestro ser auténtico. Es el regreso. Entonces, yo necesito salir para regresar de una manera transformada y reconocerme dentro de esa sabiduría. Pero ¿cómo lo voy a hacer si a la primera rechazo lo que me está ocurriendo? Quiero regresar a esos patrones anteriores. Entonces les voy a compartir ahorita cuáles son algunas de las señales que parecería que podemos estar padeciendo en la noche oscura del alma, para que te des cuenta que muchas veces se puede creer que es una psicopatología cuando es una crisis existencial. Yo insisto mucho en eso. Hay que tener mucho cuidado y revisar profundamente. Como terapeutas tenemos esa responsabilidad, pero tú, como persona que se conoce más que cualquiera, ¿ok? Darte cuenta si es una crisis porque estás pasando un duelo, si es una crisis porque perdiste algo que realmente querías, porque a lo mejor no estás logrando lo que deseas, porque sientes que las puertas de la vida se te cierran y a veces no es una depresión y no es una ansiedad. No me atrevería a decir en este momento que sí es y que no es, porque no es lo que estoy abordando en el programa, pero sí a que te des la oportunidad de revisar ciertos elementos que te están hablando, que a veces esto es tu oportunidad cuando no te resistes a esa crisis y que no la tienes que apagar y no tienes que etiquetarte tampoco. Claro que yo respeto mucho que si es necesario, después de un tiempo prolongado estar pasando por esto, ya evaluar si se trata realmente de un estado depresivo. Pero en primera instancia, si llega alguien y dice, es que acabo de terminar con mi pareja y estoy pasando por realmente el duelo, tú pregúntate, ¿por qué lo podríamos decir que es una depresión? Cuando una depresión tiene toda una sintomatología que tiene que atravesar cierto tiempo para darnos cuenta si realmente ese desánimo tiene que ver todavía con ese duelo o tiene que ver ya con una cuestión neurobiológica, por ejemplo, ¿no? Entonces veamos, algunas de las señales que yo les voy a dar aquí aparecen en un libro que se llama La noche oscura del alma, de el psicólogo y místico también, teólogo, Tomás More, ¿ok? Tomás More o Moore. Veamos, primero, despojo de certezas. ¿Qué significa esto? Significa que siento que aquellas creencias que antes me sostenían, es decir, aquellos hábitos que yo hacía, de pronto ya no me dan esa fortaleza que yo tenía. Ya siento que no son suficientes. Eso es lo primero. Despojo de mis certezas. Lo que antes me sostenía, a lo mejor mi carácter irascible, a lo mejor con el confrontar, a lo mejor la timidez, ya no me sostiene. Y empiezo, como dice Foucault, a incomodarme. Empiezo a tener una inquietud, a no sentirme bien casi en ningún lado. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Una crisis interna o externa. Esta crisis, por ejemplo, puede aparecer por algo muy puntual como la pérdida de un ser amado o la pérdida de la salud, pero a veces no está tan clara. Solo sabemos que estamos en una crisis. Otra de las características que puede aparecer en la noche oscura del alma es la apatía y desesperanza. La apatía y desesperanza en donde, como decía San Juan de la Cruz, al salir el alma de ahí, fíjense, hay una frase donde dice, el alma que se quiere unir con el amado, amado y amada. Y lo que nos está diciendo es, no es nada más pasar esta crisis. Esta crisis me va a llevar a una renovación de mí misma. Es decir, que no creas que eso va a ser eterno, ¿ok? Cuando nosotros sabemos que estamos pasando por una crisis y que vamos a aprender de ella, esto se va moviendo. Entonces, fíjense, la apatía, la desesperanza, la soledad también,
pero no una soledad ontológica en donde yo me conozco a mí mismo, sino una soledad mucho más existencial en donde yo experimento espacios de vacío que nada los llena. Y aunque yo quiera hacer compras y aunque yo diga, pues es que estoy viendo una serie que antes me emocionaba, ahora no me emociona, me siento raro. Hay una negación también a lo que está pasando, hay una resistencia al cambio. Fíjense cómo incluso en el viaje del héroe hay una de los pasos en donde hay una resistencia a eso también. Como parte de la noche oscura del alma, al principio hay dudas, hay resistencia, pero luego esto puede generarse incluso hasta somatizar. Esto nos dice Thomas Moore, dice, síntomas físicos y emocionales pueden aparecer. Pero una vez que yo acepto esa crisis, una vez que yo digo, ok, ahí les voy, ¿cómo lo puedo hacer? Ahorita lo vamos a hacer. A ver, cuando yo reconozco esto y digo, estoy en una crisis existencial, estoy cambiando de un estado de ser a otro estado de ser, es decir, de pasar de una existencia inauténtica a una más auténtica, a una donde me esté renovando, empieza un camino de renacimiento y transformación. Y cuando yo empiezo ese camino de renacimiento y transformación, renuevo, les decía hace un rato, mis relaciones y también regreso poco a poco a mi vida. En el viaje del héroe, el último paso es el regreso a casa, regreso al hogar, ¿ok? Porque al regresar yo regreso con toda esta enseñanza que me dio el pasar por esa noche oscura y entonces lo que me empieza a ocurrir es que regreso siendo no otra, pero sí desde mi sabiduría. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Despojo de certezas que se desprenden muchas veces de una crisis interna o externa, apatía, desesperanza, soledad, negación del presente. ¿Por qué? Porque quiero no vivir lo que estoy viviendo, entonces me refugio en el pasado o me refugio en la fantasía para negarlo. Negación del presente, resistencia al cambio, algunas veces somatizamos, renacimiento y transformación es lo que sigue, renovación de las relaciones y poco a poco regreso a mi vida normal, pero una vez que yo ya me haya reconocido, es decir, me vuelvo a conocer. Aquí a lo mejor ya te empezaste a dar cuenta si puedes estar pasando ahí o no, o si no estás pasando, quiere decir que a lo mejor sigues en tu zona de confort. Porque para llevar realmente un cambio, muchas veces creemos que, no que nos vamos a saltar eso, pero no nos lo vamos a saltar. Lo ves, lo estamos pasando a lo mejor con herramientas que nos están funcionando. Algunas herramientas, por ejemplo, es yo me sostengo, se los dije hace un rato, en el dolor de esta crisis y la vivo. ¿Cómo la puedo vivir? Bueno, no hay una manera específica de vivirla, pero sí de sentirla sin sumarle historia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Te voy a dar una práctica que a lo mejor de muy sencilla puedes decir, tal vez no me funciona, pero practícala, ¿ok? Cuando sientas que estás en ese proceso de, porque estás doliéndote, quieres evitarlo, lo que puedes hacer, lo que puedes hacer es simplemente detenerte y observar si estás aumentando este dolor, convirtiéndolo en sufrimiento a partir de tu narrativa interna. Revisa, a ver, ¿esto sí está pasando o yo estoy teniendo una imaginación que no es real? Esa es una. Reviso también si este dolor me está llevando a utilizar estrategias de evasión como tú ya sabes cuáles, estrategias de evasión pueden ser desde demasiado ruido, tanto en la fiesta, excesivo, para no escucharme a mí, o a veces estoy muy enojado, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando yo me doy cuenta
que sí estoy respirando este dolor y que le estoy sumando sufrimiento, empiezo a entrar en una comprensión conmigo y empiezo a respirar el dolor. Y en la inhalación lo observo y en la exhalación lo dejo fluir. Tal cual lo puedo repetir. Esta es una enseñanza que nos dice el maestro Thich Nhat Hanh ante las emociones. Cuando inhalo mi dolor, al exhalarlo, lo dejo fluir. Inhalo mi dolor y al exhalarlo, lo dejo fluir. Cuando yo hago esta práctica, que de tan sencilla parece inverosímil, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes qué es lo que ocurre? Empiezo a asentar mi mente, a tranquilizarla, pero sin negar el dolor. No lo niego. Si yo estoy mintiéndome, saco mi dolor desesperadamente, no es por ahí, porque entonces sigues evadiendo. No es eso. Es siento el dolor, lo vivo, pero no lo aumento con mi discurrir mental o fantasía, ni tampoco lo niego con estrategias de evasión. Lo respiro. Quédate 10 minutos sintiendo realmente lo que duele, pero no alimentándolo. Llora si lo necesitas. Sostente en ese dolor y te vas a dar cuenta que al inhalarlo y exhalarlo, le estás dando su justa medida. Solo déjame decirte algo. Esta estrategia no es para que se vaya el dolor. Es para que te quedes con el dolor que sí es real. Porque duele darte cuenta a veces que tienes que despojarte de una máscara, así como está en mi dibujo, para darte cuenta que detrás de esa máscara, este es de una novela gráfica, de un personaje de una novela gráfica que tiene estas dos personalidades, como si fuera Jekyll y Hyde. Y este personaje que hemos mostrado, esta máscara, imagínate que voltea a verse y ve esta, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Nos asustamos. Y a veces después de ese miedo, sentimos el dolor de la existencia de haber sido lo que no nos gusta. Y cuando tú te quedas en ese dolor existencial y lo respiras, empiezas poco a poco a transitar el camino de la incertidumbre. La incertidumbre, como nos dice Kierkegaard, es parte del proceso de movernos de un estado del ser a otro estado del ser, o los estadios del ser, como les llama él, ¿no? Me voy moviendo a través de la incertidumbre. Decía hace rato en los señalamientos que decía Thomas Moore, y lo que nos está diciendo es, ya no tengo certezas. Ya no tengo certezas porque a partir de este dolor, de esta crisis, pero sabiendo que voy hacia la unión de mi sabiduría, a lo que voy es a vincularme con sentir ese duelo. Pero fíjense qué curioso, porque aunque sea muy específico, que digas, bueno, me separé de una persona, ¿no? Y tú digas, el duelo es por esa persona, sí es cierto, es por esa persona, pero el principal duelo, ¿ok? Aparte de ese es el duelo de ti mismo, de ya no ser el que eras con esa persona. Creemos muchas veces que lo que nos duele es la separación y no es que no lo sea, pero lo que más parece que nos duele es que yo ya no voy a ser quien era con esa persona. Entonces el duelo es de mí mismo y eso duele, duele, hay dolor, pero es un dolor que es parte del proceso de la vida. No le sumemos más con películas mentales, no le sumemos más y por eso pregúntate, ¿esto está pasando? ¿Me hizo esto? ¿Ya está con otra, por ejemplo, no? ¿O con otro? ¿O esta persona que murió, hago como que no pasó nada? Y realmente es sentarme
y sentir el dolor, pero nos da mucho miedo. ¿Por qué nos da miedo sentirlo? Porque significa que estamos saliendo de nuestra zona de confort. ¿Cuáles son los pasos entonces para transitar la noche oscura del alma? Los pasos son la incertidumbre, incomodidad, habitar el dolor, habitar el duelo, salir de mi zona de confort. Fíjense lo que yo puse aquí porque son pasos que yo puse acá. Revolcarme en el sí mismo. ¿Qué significa revolcarme en el sí mismo? Arrastrarme porque ya no puedo ser la que era y que es más, ya no quiero ser. Observar a la sombra de frente. Es más, se los voy a compartir, son mis notas. Perdónenme que no sean las mejores diapositivas, pero se los comparto, a lo mejor nos puede funcionar tenerlo más esquematizado. Ay, creo que, bueno, algo moví aquí. Veamos, ok. Ujú, y acá les comparto. Denme un segundito. ¿Cuáles son esas cosas, o más bien los aspectos que nos van a guiar para saber que estamos ahí y para transitarlo? Incertidumbre, incomodidad, sentir el dolor, pero le sacamos la vuelta, pues, sentir el duelo, salir de la zona de confort, y esto, perdóname por así lo puse para entenderme a mí, que no se me olvide, revolcarnos en el sí mismo que se está transformando, porque es casi, casi como mudar de piel y entonces duele. Observar a la sombra de frente todo aquello que no me gusta de mí. Diferente aquí puse a apegarnos al dolor o rechazarlo, es decir, identificar que el dolor se experimenta, pero no lo rechazo con estrategias de evasión, ni tampoco, como decía hace un rato, me apego a ese dolor con estrategias de fantasía. Voy a pasar la crisis existencial sabiendo que estoy ahí y no confundirlo con desánimo o depresión, porque a veces lo que me está ocurriendo realmente es el desapego de quien era yo antes. ¿Qué me va a ayudar? Diría Kierkegaard, dar saltos de fe. Ahorita me voy a detener un poco más en estos puntos. Dar saltos de fe, tener libertad, responsabilidad y elección. ¿Esto qué significa? La libertad a lo que me lleva es a eh, transitar la manera consciente de cómo quiero vivir esta experiencia. Esa es mi libertad. La libertad no es negarla. La libertad no es decir, ah, entonces me arrojo al libertinaje. En este caso, la libertad es decir, cuáles son mis límites, reconocerlos y saber que desde ellos puedo transitarme, convivir con el dolor que es diferente del sufrimiento, ¿ok? Y a partir de eso, entonces, lo que yo estoy trabajando de mí es cambiar mis patrones y mis hábitos. Y cuando yo estoy cambiando de patrones y de hábitos, vamos a pasar por esta crisis. Vamos a pasar por este momento de transición que yo le llamo el puente de la duda. ¿Por qué? Porque estoy en un estado conocido hacia uno desconocido, que como dice San Juan de la Cruz, al desconocido, pero al mismo tiempo es lo más conocido porque es mi sabiduría, y él le llama la unión con Dios. Entonces necesito transitar este puente de la duda. Y en este puente de la duda, yo me puedo regresar a mi zona conocida o me voy a ir a la zona desconocida. Me voy a ir al misterio de mi existencia, pero no me va a gustar. No me va a gustar porque entonces tengo miedo, pero luego me quejo y luego digo ¿por qué? Y luego digo ¿para qué? ¿Ok? Y lo que estamos revisando a lo largo ya de estos, ya les estoy recetando como 8 programas, que estamos hablando justo de diferentes puntos de vista para regresar a esa sabiduría, a ese logos individual, pero desde la realidad, transitándonos desde esa incertidumbre, desde esa noche oscura del alma.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente en esos noche oscura del alma, fíjense bien, a veces confundimos y decimos, estoy transitando la noche oscura del alma porque quiero lograr ser alguien, quiero lograr tener éxito y entonces me estoy esforzando mucho para lograrlo, porque voy a ser una persona famosa. Aguas, eso no es noche oscura del alma. La noche oscura del alma es el regreso a mi sabiduría y me voy a revolcar en mi existencia justamente porque estoy soltando todas esas estructuras de ser alguien estereotipadamente, porque estoy soltando esas estructuras de ser lo que me han dicho que sea. Entonces, no confundamos, porque ahora está como muy manoseado este término de decir, estoy transitando la noche oscura del alma porque voy a lograr tener ese cuerpo que yo quiero. Ojo con eso. Eso tiene que ver con una idea de cambio de hábitos. Sí, no lo niego, solo no olvidemos cuál es el fondo de esto. No superficialicemos estas crisis existenciales para simplemente, voy a decir algo que a lo mejor no les gusta mucho, convertirlo en un berrinche. ¿Por qué no logro lo que yo quiero? Ah, no me han dado el éxito, no me han dado el reconocimiento que creo que merezco, entonces entro en una crisis porque no me dan lo que yo quiero. Esa no es una crisis desde la noche oscura del alma, porque no me estoy confrontando con mi oscuridad, no me estoy regresando a ver mi sombra para iluminarme a mí misma y llegar a esa sabiduría. Lo que estoy haciendo es querer alimentar esos patrones sociales de autoexigencia y autoexplotación para que me pongan like. Y eso no es la noche oscura del alma. Eso simplemente es querer corresponder a ideales. Entonces me aferro, el dichoso chaleganismo, que muchas veces no nos funciona para nada. Y entonces termino más frustrado, más cansado y derrotado y a lo mejor ahí tocando ese fondo porque no estoy logrando lo que existencialmente me piden, no estoy logrando lo que socialmente se necesita, toco ese fondo y digo, basta, ya no quiero lo que me están pidiendo que yo sea, pero no desde el berrinche, no desde el desánimo, porque eso no es noche oscura del alma, no es como la resignación. Ah, entonces ya voy a hacer y entonces esta es mi noche oscura del alma. No, ese sigue siendo berrinche, ¿ok? Seamos claros. A lo que vamos es realmente que cuando dejas de hacer berrinche y de veras dices, a ver, no voy a pertenecer a eso, vas a pasar por una noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque entonces es la invitación a quitarte la máscara otra vez, a desmenuzarla, a salir de un yo superficial para adentrarme a un yo profundo. Pero cuando voy a llegar a ese yo profundo, que es mi logos, necesito darme cuenta que he logrado una imagen de mí que a lo mejor a los otros les gustaba. ¿Y qué pasa? Va a haber rechazo. ¿Qué pasa? Ya no voy a corresponder a lo que me están diciendo alrededor. La imagen que yo tenía de mí, voy a querer transformarla en otro. Me empiezo a sentir vacía. ¿Por qué me empiezo a sentir vacía? Porque estoy rompiendo la máscara para regresar a mi yo profundo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a querer llenar ese vacío con personas, con cosas, con experiencias, porque quiero lograr un ideal. Y aquí tenemos que tener cuidado también, porque a veces se pervierte esto. Puedo estar pasando mi noche oscura del alma, pero fíjense cómo es la máscara, la personalidad, el yo superficial, el personaje que tenemos, que se disfraza. Y entonces ahora dice, yo estoy pasando mi noche oscura del alma, pero soy una persona espiritual. Y entonces esa persona espiritual se hace la sufrida, la víctima, con una generosidad y humildad falsa. Y entonces, ¿qué ocurre? Sigue siendo el ego, sigue siendo el yo superficial, disfrazado, poniéndose otra máscara, pero otra vez
evadiendo realmente tocar esa crisis y tocar ese dolor, porque entonces lo que va a hacer es generar un yo ideal en donde dice yo ya pasé mi noche oscura del alma y ahora soy una persona realmente sabia. Cuidado con esas personas. Cuidado porque ellas mismas no se han dado cuenta que sigue siendo un personaje, ¿ok? Y eso corremos el riesgo todos. ¿Cómo identificar entonces cuando sí es una noche oscura del alma? Yo no te puedo decir exactamente, pero sí te puedo decir que es una sensación, curiosamente, donde te despojas de las certezas que tenías, que son las certezas de la máscara del yo superficial, de las que te agarrabas para sentirte vivo, que pudo haber sido éxito, fama o no nada, no necesariamente eso, o sea, pequeñas cosas que te sostenían y entonces esas son las certezas que se van y te quedas en una incertidumbre, pero habitando otro tipo de certezas. La certeza de que transitar ese dolor te lleva a volver a conocerte a ti. Y ahí estamos hablando de una certeza diferente, que viene desde lo profundo, donde tú dices, sé que tengo que pasar esto para saber quién soy. Y entonces me suelto, ya no me aferro. Y ahí empieza a surgir mi sabiduría, que es la que me está guiando. Y me doy cuenta porque es una experiencia sentida. ¿Qué significa esto? Es una experiencia sentida en donde yo me estoy habitando desde mi sabiduría, abarca el cuerpo y no la rechazo. Solo sé que está y cualquier cosa que ocurra, no la niego. A partir de esto, entonces, lo que nosotros vamos encontrando en esta noche oscura del alma es desmontar al yo superficial, ¿ok? Desmontamos al yo superficial o lo que se llama la ilusión del yo. Estoy buscando a ver si les comparto una diapositiva, en donde empiezo a darme cuenta que en este movimiento de ya no querer ser yo, que esa es una frase que a mí me gusta compartirles, porque a mí me da como un norte. Cuando nosotros empezamos a decir, ya no quiero ser yo, lo que estamos diciendo es, ya no quiero ser esta máscara. ¿Ok? Y ese es un punto que nos va a acompañar para empezar a indagar en nosotros, para respetar esa inquietud y no taparla. ¿Ok? ¿Y eso a qué me lleva? Justamente a darme permiso de transitar todos estos caminos que me van a llevar primero a observar mi sombra. Necesito observar mi sombra. ¿Qué es esa sombra? Déjenme compartirle algunas diapositivas. Traigo algunas de El viaje del héroe. Mm, Déjenme compartirles algunas que están por acá, que creo que van a ilustrar lo que les estaba diciendo. ¿Dónde quedaron? Acá. Déjenme ver. Fíjense, acá está una que nos puede ayudar. Se las voy a compartir rápido para que nos ilustre también que todos estos caminos o viajes iniciáticos nos ayudan a darnos cuenta que hay que pasar por esa noche oscura del alma. Por ejemplo, aquí, este es el viaje del héroe, llamada a la aventura. Aquí está el rechazo a la llamada, ayuda sobrenatural, pero fíjense, me voy a ir hasta acá porque todo esto es, fíjense, aquí dice umbral, comienzo de la transformación y hay que pasar por retos, tentaciones y fíjense aquí, abismo, muerte y renacimiento, noche oscura del alma. Esas son los pasos para poder llegar otra vez al regreso a mí misma, pero desde este camino que recorrí. Y ahora veamos este, que es el mito de la caverna, en donde es otra vez atravesar por acá, para salir acá más bien.
En el mito de la caverna, lo digo rápidamente porque acá en el canal van a encontrar varios programas donde lo explico más detalladamente. Platón nos habla del periplo de un hombre que ha vivido encadenado. Aquí están unos hombres que están viendo solo sombras, cree que esa es su realidad, lo que nosotros podríamos llamar en nuestra cotidianidad la zona de confort, y entonces este hombre sale de esa caverna porque por alguna razón se desencadena y tiene que pasar esto que está aquí, es el camino otra vez de una noche oscura del alma, porque le da miedo, porque no ve, porque está ciego. Fíjense cómo estas analogías con la oscuridad, con el no ver, curiosamente nos lleva a regresar a nosotros, ¿ok? Y en este camino y en este periplo, lo que empieza a ocurrir es que me voy reconociendo a mí, pero déjenme ver acá, ¿ok? Son trayectos o ritos de paso que nuevamente nos llevan a esa búsqueda. Fíjense, esto me gusta reflexionarlo mucho y a ver qué piensan ustedes al respecto de cómo estos caminos de descubrimiento de nosotros, de descubrimiento de nuestra existencia y de nuestro ser, necesitan pasar por un camino de oscuridad. Entonces pregúntate, ¿por qué rechazamos tanto esto? ¿Por qué los mismos estoicos nos dicen el obstáculo es el camino? ¿Ok? Porque de alguna manera, cuando nos rendimos ahí a pasar la oscuridad, se empieza a mover de una forma más sencilla. Entonces veamos aquí, déjenme ver cuál es la diapositiva. Esto ya es el viaje del héroe. Acá, por ejemplo, o sea, son obstáculos a recorrer que son los hábitos y defectos que se cruzan en nuestro camino. Eso es lo que estamos cambiando realmente. Lo que se busca en esta estructura es que cada quien se sumerge en el viaje interior donde puede explorar sus capacidades a través de la construcción de un personaje que es el sí mismo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas capacidades de ese personaje que se construyó para quitarse ese personaje y para descubrir realmente quién es? Entonces, acá, cuando va a cruzar el héroe, fíjense cómo abandona el mundo ordinario, que es nuestra zona de confort, generando una angustia, otra vez la noche oscura del alma, generando una angustia que para Kierkegaard es el punto principal para dar un salto de fe. El salto de fe es el regreso a nuestra sabiduría. Entonces necesitamos pasar esa frontera en donde, aquí lo puse con rojo, voy con actitud y con miedo. ¿Para qué? Para poder atravesar mi sombra. Déjenme ver para no tardarme tanto. ¿Dónde está el enfrentamiento con la sombra? Cuando yo enfrento esa sombra, lo que estoy viendo es aquello que he negado durante mucho tiempo, pero que sé que soy. Y ahí me arrojo a los brazos de la honestidad. Ya no lucho, ya me observo, ya veo que también he sido eso, y entonces a lo que nos invita acercarme a la sombra es avergonzarme muchas veces, pero a sostenerme en esa vergüenza, a darme cuenta también que cuando me enfrento a la sombra, lo que estoy haciendo es convivir. Déjenme compartirles la otra diapositiva. Ahí dice, integrar la sombra nos va a permitir convivir con nuestra propia luz y nuestra oscuridad, y nos va a permitir ser lo que somos, porque no por el hecho de habitar una noche oscura del alma en algún momento de nuestra vida va a evitar que sigamos habitando en otro momento de nuestra vida. ¿Ok? La sombra se compone de todas estas creencias, fíjense, que controlan nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros comportamientos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros los ocultamos, a veces se ha hablado de la sombra como si fuera realmente un monstruo que tenemos ahí que habita con nosotros, tal cual. Por eso me puse esta playera, para ilustrarlo. Cuando nosotros abrazamos a ese monstruo, realmente abrazamos nuestra oscuridad, como ocurría en Frankenstein de Mary Shelley.
La criatura de Mary Shelley, que era este monstruo que nunca tuvo nombre a lo largo de toda la novela, por cierto, lo único que quería, y se los he compartido en otros programas, era tener un nombre, era ser reconocido por Víctor Frankenstein, que era su creador, pero no su criador, ¿ok? Y entonces esa sombra al mismo tiempo era la sombra de Mary Shelley, una niña de 18 años que lo único que quería era ser amada. ¿Amada por quién? Por su pareja. ¿Para qué? Para poder realmente sentirse completa, según los parámetros del amor romántico, pero lo que ella escribe en la novela es maravilloso porque es reconocer su sombra y abrazar esa sombra. Abrazar ese monstruo interno es cuando decimos, sí, he sido, he sido grosera, he sido déspota, he sido una persona perversa, he sido una persona con estas características y veo eso que no me gusta y que he ocultado, he sido manipuladora, he sido manipulador, he sido una persona violenta, pero también he sido una persona que esconde su generosidad para sacar provecho, una persona que manipula, una persona que se siente bondadosa para que los demás le tengan lástima. O sea, todo eso es la sombra. Cuando la vemos sin avergonzarnos de ella, sino decir, ok, eso era lo que tenía. La noche oscura del alma empieza a generar esa luz, porque me estoy dando cuenta que de eso que escondía emerge que buscamos mi verdadera sabiduría. Y lo que lo está ocultando es lo que yo me niego de mí misma, pero que sí soy, que puedo ser perezosa, que puedo incluso generar estrategias de engaño en los demás, no lo sé, muchas cosas, muchas cosas. No hablo de ustedes, hablo de mí también, ¿ok? Hablo de qué pasa cuando yo misma veo esto. Híjole, no es fácil, porque ahí es donde nos revolcamos en nuestros propios miedos. Pero respiramos, habitamos nuevamente este dolor y seguimos, ¿ok? Entonces, para cerrar ya, ¿cuáles son algunas de las herramientas que nos pueden, y ya se las compartí, nos pueden servir en esto? Algunas de las estrategias que nos van a servir, primero es respetar que es un camino de incertidumbre, o sea, habitar la incertidumbre por más que duela. Les decía, habitar el dolor y empezar a dar saltos de fe. ¿Esto qué significa? Arriesgarme a ser diferente a lo que yo había sido y tomar nuevas elecciones. Esa es mi libertad, ¿ok? Esas son algunas de las estrategias, pero también otra estrategia nos puede ayudar mucho a apropiarnos de las 4 virtudes estoicas. Y con eso termino. Hay un programa aquí que habla exactamente de cuáles son las 4 virtudes estoicas, pero se las comparto aquí rápidamente porque son las virtudes que nos van a acompañar para pasar este periplo o este camino de la noche oscura del alma. El cultivo de la virtud nos lleva a conectar de nuevo con el logos, de nuevo con nuestra sabiduría. Coraje. En México nosotros a veces confundimos el coraje con enojo. Y fíjense que sí es un enojo, pero no es un enojo desde la ira. Es digamos, es la fuerza de la valentía. Me sostengo y digo, estoy determinada a pasar eso. Me respiro, me empodero desde la energía que tenga y digo, ahí voy. Riesgo, dominación del miedo, pero sin querer negar al miedo. ¿Ok? Esta es una de las 4 virtudes estoicas que nos puede acompañar. ¿Qué nos puede acompañar también? La templanza. La templanza en este sentido es equilibrio, autodominio de mis hábitos anteriores, detenerme, respirarme como se los compartí hace un rato y decir, no solo respiro el dolor, sino respiro estas ganas de regresar a los hábitos anteriores y a mi zona de confort. Autodominio de lo instintivo, disciplina, pero también autodominio de las pasiones.
En este sentido, las pasiones no es aquella intensidad que me lleva a lograr hacer algo. En ese sentido, las pasiones son aquellos defectos que enmarcan mi existencia. Tener dominio de las pasiones. La justicia también nos va a acompañar porque la justicia es experimentar aquellas cosas que quiero para mí que me hacen bien, pero también compartirlas con los demás. No solo es para mí, es un sentido de justicia en donde yo al estar conectada con mi sabiduría, sé que me hace sentir bien, que no tiene que ver con lo instintivo ni las pasiones, sino incluso me hace sentir bien experimentar el dolor y quedarme ahí, ¿ok? Y lo último, que es como consecuencia de estas tres, ir más allá de mi máscara, de mi yo superficial, para quedarme en la sabiduría. Ir en este camino de la noche oscura del alma, atravesada por esta Glafira Rocha, virtudes estoicas, y les va a salir toda una hora hablando de las virtudes para que ustedes puedan tomarlas más en este camino. Si estás pasando por esta crisis, si estás pasando por una noche del alma, recuerda que al final es un regreso a ti fortalecido. Eso no lo olvides. No lo olvides porque eso hace que te sostengas más y que no quieras regresar a los hábitos anteriores. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Incluso quise hacer este programa en la noche, quise grabarlo en la noche cuando siempre los grabo en la mañana, para sentir esta nocturnidad, esta oscuridad, al mismo tiempo de darme cuenta que la oscuridad también es parte del proceso del camino de regresar a nuestra luz. ¿Cuál es esa luz? Nuestra sabiduría, nuestro logos. Acompáñame en otro programa, en otra reflexión, el próximo lunes, pero antes de eso también te invito a que seas parte del grupo de reflexionistas el domingo 25 de agosto. Todos los últimos domingos de cada mes tenemos una reunión. El grupo de reflexionistas es un grupo donde ahí sí es en vivo, son 2 horas, es de donativo voluntario. Si no tienes la cooperación, no te preocupes, simplemente me mandas un mensajito y con gusto te comparto la liga y puedes entrar. En ese grupo de reflexión voy a estarte compartiendo herramientas y estrategias para atravesar mucho más puntual esta noche oscura del alma, quedarme ahí y sobre todo también conectarme más con esta sabiduría para poder transitar aquellos momentos de crisis. Pero lo vamos a ver de manera muy práctica. Somos un grupo de alrededor de 20 personas, a veces son un poco más, un poco menos, pero nos conectamos el último domingo de cada mes. Este domingo creo que cae en 25, así que en mis redes sociales vas a ver la liga para el grupo de WhatsApp. Solo dale clic y te vas a unir. Unos minutos antes de la reunión yo te comparto una liga de Zoom y ahí nos vamos compartiendo experiencia. La verdad se ha hecho un grupo muy bonito, muy cercano, con muchas ganas del autoconocimiento, y me dará mucho gusto que me acompañes también en esa propuesta que la hago de veras con todo mi corazón y con el afán de continuar este grupo de reflexión, este grupo de reflexionistas, y también sabernos habitar desde aquellas cosas que nos son incómodas. Nos vemos el próximo lunes con otro programa. Todavía no sé exactamente qué te voy a compartir, por ahí lo voy a ir diciendo en las redes, pero acompáñame en el grupo de reflexionistas el próximo domingo 25 de agosto 2024. Un abrazote, gracias.